Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga, es un gozo estar con ustedes nuevamente en este estudio sistemático de la palabra del Señor. Y hoy continuamos en Gálatas capítulo 5, verso 22, con el tema de el fruto del Espíritu, y hoy corresponde el gozo. La palabra gozo, como introducción, voy a traer esta introducción del comentario que hace William Barclay sobre la definición del gozo, que dice que la palabra gozo en griego es chara. Y lo que caracteriza a esta palabra es que describe el gozo que procede de una experiencia espiritual. Con eso en mente nos iniciamos. Vamos a tratar a lo que el Señor ha provisto en este estudio, y no se trata de la alegría que producen las cosas materiales. Primeramente tenemos que tener eso en claro, y mucho menos el triunfar sobre otros en una competición. Es el gozo cuyo fundamento está en Dios. El verdadero gozo proviene de la obediencia a la voluntad de Dios y en una permanencia en su amor. Le vuelvo a repetir, el verdadero gozo proviene de la obediencia a la voluntad de Dios y en una permanencia en su amor. Juan 15, versos 10 y 11, el Señor Jesús dice así: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego agrega: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La vida del rey David, amados en Cristo, estuvo saturada de muchas pruebas y tribulaciones. Persecución, dolor familiar por problemas familiares que él experimentó, pero sus cánticos siempre estuvieron enfocados en el gozo que le proporcionaba el saber que Dios estaba con él. En la noche más oscura, por causa de su pecado, David clamó a Dios de esta manera: no me quites el gozo de mi salvación. ¿Podremos experimentar mayor gozo que este, amados en Cristo? Saber que nuestros pecados han sido borrados, que hemos pasado de muerte a vida y que al final de nuestros días no estaremos condenados a pasar la eternidad en tormento, sino que por toda la eternidad vamos a experimentar el gozo infinito de estar en la presencia misma del Señor Jesucristo, y no por unos días o por un tiempo, sino por toda la eternidad. ¿Qué mayor gozo podemos tener? ¿Qué mayor gozo desearíamos? Por eso David, mira, quítame todo. Se murió el hijo de una relación de adulterio. Hubo rebelión en contra de él, hubo persecución, pero todo él estaba dispuesto a aceptarlo con gozo, pero que no le quitara precisamente el gozo de su salvación. Ahora, con esto, amados, entramos de lleno a lo que verdaderamente es el gozo. El gozo no está basado en lo que nosotros deseamos o en las circunstancias que nos rodean. Está basado en el gozo de saber que somos salvos. Y eso solamente lo podemos experimentar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Este no es gozo de nosotros, es un gozo que viene primeramente del corazón de Jesús, y que esté después, seguido de eso, a través de la salvación, ese gozo venga a nosotros y ese gozo sea completo. Ahora, veamos aquí. No existe más deprimente, amados en Cristo, que estarnos quejando y hablando constantemente de lo que nos proporciona dolor y aflicción. Así es que vea qué deprimente es escucharnos hablar de nuestros sufrimientos, de nuestras supuestas enfermedades. Digo supuestas porque ya no son nuestras, le pertenecen al Señor, Él las llevó, de los problemas, de la escasez, de estar hablando. Qué deprimente es ver personas deprimidas
y se transmite ese espíritu cuando debemos de estar enfocados que el gozo del Señor está cumplido en nosotros porque Él nos lo ha dado a través de la salvación. Y esto revela la falta de conexión e intimidad con Dios, porque en Dios, dice, en Él hay plenitud de gozo. Y esto lo dice el Salmo 16, verso 11, que en Él tenemos la plenitud de gozo. Jesús dijo en Juan 15, 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Estas palabras, escuche, Jesús nunca habló del gozo, pero estas palabras las dijo en un tiempo que no iba a ser fácil hablar del gozo, porque al poco tiempo estaría en el Getsemaní. Está prácticamente en la misma semana en que Él iba a ser entregado. Y Él está hablando de gozo sabiendo lo que ya estaba esperándolo en unos cuantos días. Él iba a ser entregado en el Getsemaní, Él iba a sufrir el escarnio de los falsos acusadores, iba a ser enjuiciado como un criminal sentenciado a la muerte en una horrenda agonía en cruz. Sin embargo, en esta ocasión el Señor Jesús está hablando de su gozo. Es muy significante que Él hablara de su gozo y que ese gozo sea para los creyentes. No solamente está hablando de su gozo, sino que Él iba a depositar ese gozo en nosotros. Un gozo que es muy diferente al del mundo. Él nos dio un gozo que el mundo jamás nos podrá dar. Que mi gozo, mire lo que Él dijo, le vuelvo a repetir, esto es muy significativo, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Creo que el mayor gozo lo experimentó el Señor cuando ya iba a la cruz, aferrado a la cruz. Y vamos a verlo más adelante. ¿Qué caracteriza el gozo? Y eso debe ser la prioridad en la vida de todo cristiano. El gozo en la conversión. Si usted es salvo, usted tiene gozo, porque ha sido salvado y su vida ha sido convertida. Ha habido un cambio. Si no hay un cambio, no ha habido conversión. En el capítulo 8, verso 39 del libro de los Hechos, aquí vemos a un eunuco que está leyendo la escritura y no la entiende. El Señor envía a Felipe, le interpreta la escritura, lee con él la escritura, le enseña de la salvación y fue bautizado. Y el eunuco, dice la escritura, esto es hermoso, vea, siguió su camino gozoso. Ya fuimos salvos. En el momento de ser salvos hay un gozo, porque hay gozo, hay una nueva vida. Y con esta nueva vida comenzamos que lo que llaman el primer amor. Y no hay un primero, ni un segundo, ni un tercero. Es solamente un amor que nace en nuestro corazón cuando realmente hemos recibido la salvación. Y juntamente con ese amor viene el gozo. Pero a través del tiempo, el gozo como que se va y el amor también se va disminuyendo. No debe de ser así, hermanos. Eso no es el plan de Dios. El Señor exhortó a la iglesia de Éfeso porque había perdido su primer amor. Hizo muchas cosas, siete obras hermosas. Es una iglesia que trabajó mucho para el Señor, pero el Señor tenía algo en contra de ella, que había perdido su primer amor. Y si se pierde el amor, se pierde el gozo, se pierde la paz y se pierde todos los demás que vienen, todo lo que viene del Espíritu. Entonces vea que el eunuco siguió, no paró, siguió su camino gozoso. A lo otro gozo, el gozo también lo podemos experimentar en la lectura de la palabra de Dios. Jeremías 15, verso 16 dice que Jeremías, en medio del rechazo, porque lo rechazaron su ministerio, dice que su palabra, miren lo que dice Jeremías 15, 16, su palabra le fue por gozo y por alegría en su corazón. También el gozo se experimenta en la oración. Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que a través de la oración podemos recibir el cumplimiento, la plenitud de ese gozo. Por medio de la palabra también viene esa plenitud de gozo. Por medio de la salvación, el recordar que somos salvos, como dije al principio, lo que hemos adquirido
de parte del Señor Jesucristo a través de su sacrificio debe de ser motivo de gozo, saber que vamos a pasar la eternidad con Él y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mayor gozo, amados en Cristo? Y en la oración pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Quizá alguno pueda decir, porque sí hay, que diga, bueno, yo oro y no recibo nada. El Señor escucha y usted goza, sé que Él va a contestar, pero no va a contestar a nuestro capricho cuando yo le pido, como que manipulando la obra del Señor. El Señor sabe el momento oportuno, el momento indicado, el momento en que es para nuestro bien. Así es que, amados, el gozo viene a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la conversión. También, amados, en medio de las tribulaciones, Santiago nos exhorta a que tengamos sumo gozo. Mire, entre más dura está la tribulación, la aflicción, ese es el tiempo para que nosotros tengamos sumo gozo, es ya grado superlativo. ¿Y qué pasa con nosotros en algunas ocasiones, en el momento de la prueba, de la tribulación? Es solo queja, amargura, todo lo contrario de lo que debería de provocar en nosotros las tribulaciones. ¿Por qué? Porque cuando estemos en diversas pruebas, Santiago dice que tengamos sumo gozo. En el sufrimiento, Hechos 5:41, Pedro y Juan fueron azotados. Fíjense, también tenemos que tener gozo en el sufrimiento por una razón, y lo igual que en la tribulación. Porque Pedro y Juan fueron azotados y salieron gozosos desde cuando los sacaron de la cárcel, de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Fíjese, salieron heridos, estuvieron en la cárcel y salieron gozosos. No porque habían salido de la cárcel, sino porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. También se experimenta el gozo en el servicio. Pablo acabó su carrera con gozo. Y vamos a leer esta escritura y póngale atención, ¿sí? Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Qué hermoso es el gozo. Pablo de nada se preocupaba. Y usted, cuando leemos en Corintios la tremenda lista de todo lo que él padeció, dice de eso, ni hago caso. Con tal, dice, ni mi vida la tomo por cosa preciosa, con tal que acabe mi carrera quejándose, amargado, desilusionado, porque lo apedrearon, porque lo azotaron, porque lo rechazaron los judíos, por tanta cosa, porque tuvo periodos de hambre, de desnudez, de tribulación, de naufragio, porque estuvo en la cárcel el resto de su vida, porque iba a ser sacrificado en breve. Dicen, de nada de eso yo hago caso, ni aun mi vida la tengo por estima, sino que lo que él quería era acabar su carrera con gozo. Eso es tremendo. Al experimentar el gozo espiritual, hermanos, estaremos disfrutando del gozo del Señor. Y ese gozo va a estar en nosotros por toda la eternidad. Pero vayamos ensayándolo, vayamos adquiriéndolo, mejor dicho, adquiriéndolo a través de la palabra, a través de la oración, a través de saber que somos salvos, que tenemos un regalo precioso que es la salvación que nosotros no hubiéramos podido obtener en nuestros méritos. De saber, amados en Cristo, que Él nos escogió para servirle y que le seamos fieles en lo poco, porque un día vamos a escuchar estas gloriosas palabras que diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo
de tu Señor. Comencémonos a gozar desde ya. Si verdaderamente, amados en Cristo, a Cristo es nuestro Señor, deberíamos de estar siempre gozosos por el simple hecho de pertenecerle a Él, porque nuestro gozo es el gozo de Cristo impartido a todos sus seguidores. ¿Qué hacemos en cambio? Nos quejamos del dolor, nos quejamos de los problemas, de lo que no tenemos, etcétera, etcétera. Y amados en Cristo, vea esto que nosotros somos el gozo de Cristo. Seres imperfectos, somos el gozo del Señor. Nuestro Padre Celestial también se goza y cae de amor por nosotros. Ahora entendamos esto, por favor. El Señor impartió en nosotros su gozo. Él es nuestro verdadero gozo y ese gozo es profundo y permanente. Este gozo no se va a encontrar jamás en los placeres temporales de este mundo, ni en ninguna satisfacción material. Solamente encontraremos este gozo en el Señor Jesús. Vamos a ver lo que significa el gozo en plenitud y cómo experimentarlo. La Escritura dice sobre este tema en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8, dice así: quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí está el Señor, Pedro hablando del Señor Jesucristo, a quien nosotros amamos, porque usted ama a Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, inefable y glorioso. Mire cómo debe de ser ese gozo en plenitud. Ahora, note usted esto. ¿Qué es tener gozo en plenitud? Yo sé que dice, bueno, no lo estoy entendiendo, pero nosotros que no hemos visto a Cristo, lo amamos por medio de la fe, porque hemos creído en Él. Y ese conocimiento por medio de la fe nos da alegría y gozo inefable y glorioso, amados en Cristo. El conocer a Cristo y amarlo nos produce gozo. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Al dejar su primer amor se enfocó en muchas cosas, muchas actividades y caben muy bien dentro del cristianismo. Pero el no tener ese gozo, el perderlo, es pues quedar sin nada, quedar cada vez disminuyendo más nuestro amor y nuestra fe y nuestro todo, porque es el gozo que permanece en nosotros, que nos da la fortaleza para continuar hacia la meta. Ahora, hay algo más. En Salmo 16:11 dice, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, ¿dónde encontramos esa plenitud de gozo? ¿Dónde la vamos a buscar? ¿Dónde la vamos a adquirir? En la presencia del Señor. ¿Qué es tener gozo en plenitud? Vamos a continuar hablando sobre esto. Gozo en plenitud es un gozo que permanece. No es una experiencia ocasional de vez en cuando. El gozo que viene de Cristo es permanente. Por eso precisamente se le conoce como gozo en plenitud, que no es afectado por las circunstancias adversas que sobrevengan a nuestra vida. Juan 16:22, en ese pasaje, dice la Escritura que nada podrá quitarles ese gozo, el Señor hablando. Entonces los primeros seguidores de Jesús iban a pasar tribulaciones y persecuciones que usted y yo no hemos pasado. Sin embargo, el Señor Jesús les dice, nada podrá quitarles ese gozo. ¿Por qué nadie pudo quitarles ese gozo? Porque ese gozo permanece y permanece porque es una experiencia espiritual que el Señor Jesús comparte, nos transmite de su gozo a nosotros que somos sus discípulos, una experiencia espiritual. Cuando es una experiencia espiritual, permanece. Por eso está como en los frutos, el fruto del Espíritu que es amor, ahí viene, si hay amor, va a haber gozo. Pero esa experiencia solamente puede producirse a través de la presencia del Señor en nuestras vidas. Jesús experimentó el gozo, amados en Cristo. ¿Sabe cuándo experimentó esa plenitud de gozo? Que Él
hoy nos convida cuando Él se aferró a la cruz. Porque el gozo del Señor Jesús fue siempre hacer la voluntad de su Padre. Y cuando nosotros nos aferramos a la cruz de Cristo, a la voluntad del Padre, cuando nosotros nos aferramos a esa voluntad, aunque no me guste, aunque pase tribulaciones, aunque pase lo que pase, pero el Señor cuando ya tomó la cruz se aferró a ella con gozo, porque ahí estaba el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Vea qué diferente es el gozo de que viene del Espíritu a los gozos temporales de este mundo. En Lucas 10:20 es un gozo que lo define, que nadie nos podrá quitar. Pablo y Silas vivieron en este gozo espiritual, en medio del dolor, después de haber sido azotados, encarcelados, en lo más profundo de la cárcel. Y ahí en esa oscuridad alabaron al Señor. ¿Sabe cuándo lo alabaron? A medianoche. En Hechos 16:25 dice que ese gozo que experimentaron ellos al estar alabando al Señor, al estar gozosos, y gozosos por un lugar de dolor, parece que no hace sentido, pero ese gozo afectó a los presos que los oían. Ahora, amados en Cristo, nadie va a ser salvo escuchando nuestros lamentos. Es seguro que no. Al contrario, ¿sabe qué piensa la gente que no conoce de Cristo? Cuando nos escucha quejándonos y hablando solo de lo que nos causa dolor, tribulación, enfermedad, etcétera, etcétera. No, pero van a decir, estos están más arruinados que nosotros. Entonces, que estamos transmitiendo un mensaje negativo. Estamos haciendo ver mal a Jesús. Él físicamente se miraba terriblemente mal, pero él estaba gozoso, aferrado a la cruz, porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. Amados en Cristo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de ese gozo que experimentaron en la cárcel? Pues que dice que los presos lo escuchaban. Y además, las cadenas de ellos fueron rotas. Y el carcelero de Filipo y su casa fueron salvos. Ve, amados en Cristo, lo que hace el gozo, ese gozo permanente, ese gozo en plenitud, cómo afecta a los demás. Le vuelvo a repetir, nuestras quejas, nuestros lamentos les afectan en forma negativa. No les damos ninguna esperanza en Cristo para que ellos lleguen a tener ese gozo y experimentar el amor de Jesucristo en sus vidas. Al contrario, los desanimamos. Porque si nosotros somos la esperanza de gloria en Cristo Jesús para un mundo que está dolido, que está en sufrimiento, en dolor, en agonía, y en lugar de sacarlos de allí y enseñarles que experimenten el verdadero gozo en Cristo, estamos trayéndoles a ellos la queja, el lamento, todas esas cosas que no deben que no se debe de hablar de nuestros labios, sino que debemos de alabar al Señor. Amados en Cristo, hay mucho que aprender de esto. ¿Cómo es que la iglesia primitiva, a pesar de tantas pruebas, en medio de una persecución, inclusive de ser martirizados, vivieron con gozo? La respuesta es porque estaban llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, sometidos en obediencia a su voluntad, viviendo su palabra. Ahí está la plenitud de gozo. Termino con Nehemías capítulo 8, verso 10, que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué nos dice estas palabras? Dice que Dios estaba dispuesto a reconstruir y restaurar a su pueblo. Eso debe de ser nuestra fortaleza. Ese gozo es nuestra fortaleza de saber que el Señor está dispuesto a trabajar en nuestra vida, a restaurar nuestra vida, y eso debería de provocar en nosotros ese sumo gozo en medio de las tribulaciones, en medio de la prueba. Saber que en ese proceso de prueba el Señor está dispuesto a restaurar nuestra vida espiritual. En Jueces capítulo 3 encontramos a Eglón. Eglón había tomado la ciudad de las palmeras, que es alabanza. El significado es alabanza. Pero Ahod, tipo del Espíritu Santo, recupera la alabanza para el pueblo
y para que el pueblo se regocijara en su salvación. Ese gozo en plenitud tiene, amados en Cristo, de una vida en Cristo, llenos de su Santo Espíritu. No le entreguemos nuestro gozo al enemigo. No le entreguemos la ciudad de las palmeras. El gozo que viene de Dios es nuestra fortaleza. Vivamos firmes, parados en su palabra y en sus promesas. Esas nubes que en este momento oscurecen tu vida son lluvias de bendición y de gracia. Pablo en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que Dios te bendiga abundantemente y que el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. No vayas a la iglesia y digas, oh, qué gozo, que la alabanza estuvo tremenda, y al salir del templo salgas enojado porque la palabra no te gustó. El gozo viene a través de la palabra, porque el Señor está diciendo que su gozo es nuestra fortaleza, y Él está dispuesto a través de su palabra reconstruir y restaurar nuestra vida espiritual. Dios te bendiga abundantemente y gozaos en el Señor. Amén. Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el